Muy bien, seguimos entonces con la segunda parte de nuestro programa de hoy, en que serán protagonistas, pues sobre todas las cosas, Sergio Valverde y Maravillas, Mavi, porque van a hacer un tratamiento sobre una fobia. Les hablaba en la primera parte que hoy venía, está entre ellos Elena Sánchez, quien tiene una fobia, y ellos entonces, reitero, serán los protagonistas de esta segunda parte, porque le harán frente a ustedes, in situ, un tratamiento de la fobia que ella tiene. Así que le damos la palabra en primer lugar a Mavi para que ella explique lo que van a hacer. Bueno, pues vamos a hacer un tratamiento trabajando un miedo que tiene Elena y vamos a ir a buscar la raíz de ese miedo, ¿vale? Entonces iremos explicando un poquito todo cómo va a ir yendo el proceso. Elena va a estar tranquilica, ¿eh? Y vamos a ir y luego vamos a también a recoger el valor y para integrarlo en ella y que pueda superar ese miedo aquí hoy. De acuerdo. Yo sí, yo me dejo. Venga. ¿Cuál sería el miedo que...? Yo lo que me da miedo, que me ha dado miedo siempre, que yo recuerde, es no tener dinero o un trabajo que cobrar lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Entonces ese miedo yo creo que lo he cubierto por mi profesión, que he sido enfermera 23 años, soy funcionaria, entonces lo cubrí así, en un trabajo en el que nunca me pudieran despedir. Pero ahora, por ejemplo, que por la enfermedad me han incapacitado, ¿no? Entonces sigo teniendo ahora ha vuelto ese miedo de, ostras, si me quitan la incapacidad, ¿no? De verme que no pueda yo cubrir las necesidades básicas, tener dinero para comer, para vestirme, para pagar la luz, el agua, no para ser rica no, simplemente cubrir las necesidades. Bueno, en principio, yo por lo que la estoy escuchando hablar, si no hubiera empleado la palabra miedo, yo trabajaría las creencias, ¿vale? Porque estamos hablando de cubrir necesidades, de tenerlo todo, una creencia con la que has funcionado toda tu vida, ¿no? A raíz de estás proyectando en tu vida una creencia que puede venir de tu proyecto sentido, de tu historia familiar, en la que para garantizarte la vida no has funcionado mediante una creencia que te ha podido limitar también en otro... Yo lo he vivido como un miedo porque se me han dado muchas oportunidades en mi vida de hacer otras cosas que quizás me hubieran gustado más, pero el miedo al fracaso, a no tener dinero, el miedo me ha paralizado y me ha dicho, no, esto es seguro, quédate quieta. Perfecto. Bueno, pues vamos a trabajar entonces ese miedo que le paraliza. Claro, porque biológicamente lo que hace desde el transgeneracional es crear ese miedo para que no te puedas desarrollar en lo que realmente te gusta, para que no te pase lo que pasó en algún punto de tu árbol. Hay una historia detrás de ese miedo, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger un momento reciente, ¿vale? De hace unos días, una semana, en el que tengas ese miedo que te paraliza. ¿Vale? Cierra los ojos. Vas a tomar otra respiración, siendo consciente de cómo entra el aire por tu nariz. Y vas a traer al momento presente una situación, como te digo, reciente, de hace unos días, en la que sientes ese miedo que te paraliza. ¿Dónde te encuentras? Mira, Estoy cambiando, como me he instalado aquí en Cejín, me he empadronado, estoy cambiando los médicos y tal, y el hecho de tener que ir a dar aviso, ¿no? De que vivo ya aquí a la seguridad social, ¿no? Me ha vuelto el miedo a que me llamen para revisar la incapacidad. ¿Dónde estás? Ahora estoy en el ambulatorio. Estás en el ambulatorio, estás arreglando los papelitos
y tienes que llamar a esa seguridad social para decirle que te has cambiado de domicilio, y ahí aparece ese miedo a que te investiguen, a que te revisen. Sí. Tengo angustia. Tienes angustia, ¿vale? Estás ahí en el hospital, estás haciendo ese trámite. ¿Qué es lo primero que piensas cuando llega ese miedo? Que es una tontería, que no me la pueden quitar. Es decir, que realmente tengo una lesión que me impide trabajar. Perfecto. Entonces, nada, intento tranquilizarme, empiezo a hacer respiraciones y tranquilizarme. ¿Y cuál es la sensación que hay en tu cuerpo? La sensación es, bueno, es como que se me acelera el pulso, la respiración, tengo miedo, el miedo y lo noto aquí. No puedo respirar. No puedes cuesta respirar. tragar el aire. Te cuesta respirar, no puedes tragar el aire. Sientes taquicardia, te acelera, tu cuerpo se Y acelera. taquipnea. Perfecto, permítete sentir eso, siéntelo. ¿Y qué emoción hay ahí? No sé, me causa tristeza. Tristeza. Conecta con esa tristeza, la sientes allá en el cuello. Muy bien, quiero que conectes con esa tristeza. ¿Tiene algún color? Azul. Azul. ¿Tiene alguna forma? Sigue conectando con esa tristeza. Y quiero que te permitas dejarte llevar a un momento anterior. ¿Dónde te lleva esa tristeza? Un momento triste. Me lleva a cuando era pequeña. Tengo 9 años. Mis padres han quedado sin trabajo los dos a la vez. Y uno se acaba de comer y están discutiendo porque ninguno encuentra trabajo y hay que pagar las cosas. Correcto. ¿En qué parte estás en tu casa? En el comedor. En el comedor, correcto. Está tu papá, tu mamá, ¿quién más hay ahí? Mis hermanos. Tus hermanos. ¿Es de día o es de noche? Es de día, es mediodía. Es mediodía, perfecto. ¿Y qué está sucediendo? Pues que están discutiendo por eso, por qué van a hacer, que no encuentran trabajo, que hay que cubrir los gastos. Y llega un momento que yo me empiezo a poner nerviosa y pego un golpe en la mesa, me pongo encima de la silla y digo que qué pasa, que si vamos a pasar hambre, que me lo digan ya. Y yo quiero saberlo. Y nada, me tranquilizan, me dicen que no, que tranquila, que no va a pasar nada, que todo va a salir bien. Pero en ese momento tengo, no sé, nunca los había visto así. Y siento miedo. Sientes miedo. ¿Sigues sintiendo el miedo ahí? Ahora que lo revivo, sí, claro. Sientes el miedo ahí. Perfecto. ¿Qué emoción hay detrás de ese miedo? Siento rabia. Rabia. Rabia de que mis padres no me puedan... Pienso que ellos me tendrían que proteger, ¿no? Es que pienso que tengo que salir yo a trabajar. Estoy sintiendo eso. Y esa niña de 9 años que siente rabia, ¿hacia quién va dirigida esa rabia? Un momento hacia los dos. Hacia los dos. ¿Vale? Tienes a tu papá y a tu mamá delante. ¿Qué tiene que decir esa rabia a papá y a mamá? Que busquen trabajo, pero con seguridad de que lo van a encontrar. Yo quiero que tengan miedo. Visceral. La rabia no habla así. ¿Qué tiene que decir la rabia? Buscar trabajo. Seguro que sale algo. Esa niña de 9 años tiene que ponerse a trabajar si sus papás no trabajan. Y que por qué no me han protegido, que yo no quería escuchar eso. Que por qué no tengo que oír eso. Que soy pequeña y que no quiero oír eso. Que me protejan de eso. Dice, los papá, mamá, protégenme. Papá, mamá, ¿por qué no la habéis hablado a solas? ¿Por qué no lo plantáis aquí?
Yo solo soy una niña. Yo solo soy una niña. ¿Y qué quieren que haga? Si tengo que trabajar, que me lo digan. ¿Cómo es la sensación en tu cuerpo ahora? No, hablando me siento mejor, claro. Expresando lo que siento. Sacando esa rabia. Muy bien. ¿Qué crees que hubiera necesitado esa niña para vivir esa situación de otra manera? ¿Qué valor? Fe. 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 Muy bien. Quiero que te vayas a un momento de tu vida donde hayas sentido fe absoluta ante algo, ante alguna situación. ¿Dónde estás? Pues estoy preparando mi oposición. ¿En qué sitio estás? ¿Dónde estás? Pues voy a iniciar la academia para preparar la oposición. ¿Estás sola? ¿Vas acompañada? No, voy a acompañar a otros compañeros. Ok. Date cuenta de la sensación que tiene ahora mismo. Estoy convencida de que voy a conseguir la plaza. Vale. Si esa fe tuviese un color, ¿qué color le pondrías? Amarillo. Ok. Ahora quiero que visualices cómo todo tu cuerpo se va llenando de un color amarillo, lleno de fe, de confianza absoluta. Eso, respíralo. Siente cómo cada célula de tu cuerpo se impregna de esa fe y de esa confianza absoluta. Y ahora multiplícalo por 10. Date cuenta cómo se expande. Multiplícalo por 100. Y ahora multiplícalo por 1000. Date cuenta cómo esa fe, esa confianza va más allá de tu cuerpo y de esta sala. Y ahora quiero que vayas a esa situación donde estás en casa, con tus padres, con tus hermanos, y comienzan a hablar de que no tienen trabajo. Pero en esta ocasión te vas a llevar ese recurso, esa fe, esa confianza absoluta. ¿Qué cambia? Todo. Más estoy tranquila. Que no encontré trabajo. No me pasa nada. Me siento mejor. Ok. Ahora vete a la situación donde estás en el centro de salud preparando tus papeles, y esta vez también te vas a llevar ese recurso que hay en ti de la fe y la certeza absoluta. ¿Qué cambia? Nada, lo hago con un mero trámite. Estoy tranquila. Sí, no pasa nada. Ahora quiero que te vayas adentro de una semana. Imagínate dentro de una semana cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo actúas en tu día a día cuando todo tu ser tiene esa fe, esa certeza absoluta. Pues me siento con más energía, más fuerza, más tranquila. Tranquila, que todo está bien. Todo está bien. Y todo va a ir bien. Ahora quiero que te vayas dentro de un año. Imagínate cómo ha sido todo este año trabajando y viviendo desde esta fe y desde esta certeza absoluta. Cómo enfrentas cada situación de tu vida.
Me siento segura, muy segura. Tranquila, bien. Me da seguridad. Me siento más segura, como que piso más fuerte, ¿no? Con más certeza, ¿no? En todo lo que hago. Bien. Ok, ahora quiero que tomes una respiración profunda y todas esas sensaciones te las traigas aquí, ahora y a este momento. Y cuando abras los ojos, lo vas a hacer con la seguridad de integrar ese valor de la fe y la certeza absoluta. Y vas a comenzar a vivir desde este momento con esa fe en cada cosa que hagas. Perfecto. Mira hacia arriba, mira hacia abajo. Me siento bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, pues eso, traer un recurso que tú ya tenías, pero se te había olvidado, pero que estaba ahí. Tú tienes esa fuerza dentro de ti y solamente recordar el recurso para poder integrarlo de nuevo, mirarlo y poder enfrentar ese miedo. Como hablábamos al principio, partimos de ese miedo, que ya es una emoción básica en sí, de adaptación, y partimos de un momento cercano para que sientas el miedo. Una vez ahí, que ya tenemos una situación cercana, reciente, donde siente el miedo, vamos a buscar la raíz. ¿Qué hacemos? ¿Dónde te lleva ese miedo? Pero ese miedo nos ha llevado a una situación en la infancia, dramática, de necesidad. Hay un escenario donde está en casa, reconoce las personas, reconoce lo que está pasando allí, y esa tristeza tiene otra emoción oculta, esa emoción principal, que socialmente no se permite mostrar, porque no está bien, por lo que sea, por su sistema de creencias. Una vez que expresas, sacamos, llevamos esa emoción y dejamos que la emoción aflore y se exprese. ¿Qué tiene que decir la emoción? ¿A quién se lo tiene que decir? A sus papás. Y una vez que ya la tenemos ahí, esa segunda parte lo que hacemos es buscarle ese recurso para volver a esa situación y con ese recurso ver cómo cambia la situación. ¿Qué puedes agregar a lo que ha dicho el profesor? Pues poco más, ¿no? Realmente todos los recursos están en nosotros, lo que pasa es que se nos olvida. También nuestra biología lo que intenta es protegernos. En el caso de ella, con la situación que vive en esa niñez, su biología ya la protege y basa su vida en protegerse para que no le falte el alimento, el dinero, ¿vale? Pero esa fe, esa confianza la ha tenido ella en otros aspectos de su vida. Solamente hay que recordarlo y volverlo a integrar en ella, ¿no? Entonces, realmente es nuestra biología quien intenta protegernos. Y esto nos pasa mucho. Pues, y además venimos de una guerra, de una posguerra, donde se ha pasado mucho. Me acuerdo cuando empecé a estudiar transgeneracional, que le pregunté a mi abuela que cómo había vivido ella la posguerra. Y ella siempre me decía: tú, si te preguntan, tú diles que no hemos pasado hambre, que nosotros siempre teníamos harina y vino. Digo, bueno, era como para ella muy importante que eso quedara muy claro, que ella no había pasado nunca hambre, ¿no? Era algo que lo vivía de muy visceral, ¿no? Entonces, en nuestra biología nos va protegiendo para eso, para que luego no tengamos, no pasemos por lo mismo que han pasado nuestros ancestros. Pero no vive la misma situación. La biología algunas veces pues se equivoca, ¿no? Porque lo malinterpreta. Entonces lo que pasó hace unos años no tiene que volver a pasar ahora. Entonces los miedos vienen de ahí, vienen de un fondo que hay que trabajarlo y sacarlo de raíz, como hablábamos en la primera parte con la hierba, ¿no? Si la podo, pues va a surgir con más fuerza, que es cuando damos un medicamento. Pero si yo lo trato así, voy a la raíz, esto no vuelve a aflorar. En ella no. Ahora bien, yo quiero recalcarle al televidente que Sergio Valverde es docente del Instituto de Desarrollo Consciente, que trabaja con transgeneracional, y dentro del transgeneracional con el proyecto Sentido. No quiero aburrir a la gente, pero quiero que le repitas una vez más, para que lo entiendan a fondo, qué es el proyecto Sentido y cómo se trabaja en él. Perfecto.
Cuando hablamos de transgeneracional, hablamos de toda la información que heredamos de nuestro árbol genealógico. Igual que heredamos el color del pelo, el color de los ojos, heredamos información que proyectamos en nuestra vida. El proyecto sentido parte de transgeneracional en la historia del árbol genealógico. El proyecto sentido sería la continuación. Es cuando heredamos información o cuando vivimos ya al estar conectado al inconsciente de mamá, desde los 9 meses antes de nuestra concepción, el acto sexual, el acto de concepción, el embarazo, el parto y los primeros 3 años de vida. Durante ese tiempo nosotros estamos conectados a ese inconsciente de mamá y todo lo que mamá vive emocionalmente se va grabando. Además de que también tenemos que tener en cuenta el deseo que papá proyecta sobre la mamá, sobre el bebé y el deseo del clan familiar sobre ese bebé. Muy bien, Magda, ya te preguntábamos, recuerdo, en la semana pasada, acerca de si es importante que un niño sea deseado y además el orden. Vamos a suponer una pareja que tuvo 11 hijos, como tenían mis abuelos, mis bisabuelos. Si es importante el orden en que van naciendo también. Sí, mira, el ser deseado o no es muy importante, y todo, como ha dicho Sergio, todo lo que proyecta la familia, ¿no? No es que quiero que sea un niño o quiero que sea una niña. Eso ya va a condicionar a ese bebé que ni tan siquiera ha venido al mundo y ya están poniendo muchas expectativas en él, ¿no? Incluso el momento de nacer, cuando uno nace, lo cogen y ya están proyectando algo. Pues este va a ser mi ojico derecho, o este va a hacer lo que yo no fui. Pero es que eso pasa muchísimo, pero muchísimo. Entonces no somos capaces de darnos cuenta de hasta qué punto le puede afectar a un niño eso. Igual que el ser deseado o no deseado. Ya lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? Incluso en los estudios, en encontrar un trabajo, en encontrar una pareja. Su proyecto sentido va a tener que ver mucho con todo eso también. El proyecto de sentido de una persona creo que es algo súper importante, ¿vale? Y la otra pregunta que me ha hecho... Acerca de si son 11 hermanos, por ejemplo, vale, sí. El orden. El orden, pues ya hablamos en el programa anterior también que el primero viene como heredero de la familia, ¿no? Luego el segundo viene como cuidador. El tercero queda libre. Se puede ir de fiesta si quiere, ¿vale? Y luego tiene el cuarto, que viene otra vez como heredero, el quinto como cuidador, el sexto también se va de fiesta, ¿vale? Se pueden ir los dos juntos. Entonces, es muy importante también tener en cuenta los abortos. Es decir, si el primero ha sido un aborto, ese era el heredero. Ahí está. Ahora, el segundo viene con el rol de cuidador, ¿no? Tenemos en las familias, vemos, o yo lo veo también mucho en consulta, que siempre hay varios hermanos y siempre hay uno que está más pendiente de papá, de mamá, de llamarlo, de a ver qué necesitan, si hay que llevarlo al hospital o hay que hacer cualquier trámite. Hay siempre uno que está más atento. Pues yo le animo a todos los que nos están viendo que miren a ver si es él, si nace el primero, el segundo, si ha habido un aborto o no, y si es realmente el rol de cuidador el que lo está haciendo, si es el segundo, ¿no? Ya verá cómo la gente se sorprende, porque yo lo veo en consulta y es que no falla. Cuando no, eso también es importante, cuando alguien viene a hacer un rol, como es el segundo, que es el cuidador, y el rol lo hace el tercero, el de cuidador, hace una descompensación en el sistema familiar y puede haber problemas, discusiones, historias. Incluso para ese tercero, incluso puede haber síntomas físicos, ¿vale? Porque no está haciendo lo que ha venido a hacer. Profesor, ¿qué abarca en su totalidad ese proyecto sentido? Como comentabais al principio, el primer punto del proyecto sentido sería la intención. Si somos deseados, si no somos deseados. A mí siempre me gusta explicarlo si soy esperado o no soy esperado, ¿vale? Si tengo que ser algo especial, si se proyecta, si mi abuelo era panadero, mi papá es panadero y mi papá quiere y mi clan quiere que mi hijo sea panadero, ¿vale? Si tengo que ser algo especial, el sexo, si proyectan que quieren un niño y soy una niña, ¿no? Eso se englobaría en ese deseo, intención.
Otro punto importante del proyecto Sentido sería el estado emocional de la madre durante el embarazo y acontecimientos de urgencia. Cómo vive mamá el embarazo, si el papá es deseado o no es deseado, ¿vale? Si es el papá correcto o no. Muchas mujeres, a mí me pasa mucho en consulta, cuando esos 3 primeros meses, que la mujer viene con angustias, ¿vale? Cuando viene con angustias, vamos ahí, a cómo está viviendo ese estado emocional de esa mamá, ¿no? Y entonces enfocamos ahí cómo el papá es el adecuado, va a ser un buen padre, no va a ser un buen padre, o cuál es el rol que tú tienes como mamá, ¿vale? Vas a ser una buena madre, estás preparada para ser madre, porque el síntoma nos lleva a una emoción atrapada en ese sentido. Si hay algún duelo, acontecimientos de urgencia, si hay algún duelo, si alguien fallece en la familia, ¿cómo vive mamá ese duelo? Si mi mamá habla de tristeza o de duelo, el bebé va a hablar de depresión, ¿no? Si durante ese tiempo el papá se va a trabajar fuera o desaparece el papá, ¿no? Ese será otro acontecimiento de urgencia que puede marcar una impronta y algo a trabajar. Otro de los acontecimientos, el transgeneracional, también vemos esa proyección, ¿no? Del árbol que se espera para que el árbol quiere un niño, ¿no? Hay que tener en cuenta que biológicamente, por supervivencia, tenemos hijos por supervivencia, ¿vale? Para perpetuar una especie, y esa especie se va a perpetuar no cuando tengo un hijo, sino cuando yo ya tengo un nieto. Eso ya me garantiza mi supervivencia, que yo me he ido tranquilo, ¿no? No dejamos de ser biológicamente, de enfocarlo biológicamente, y el parto para mí también es uno de los acontecimientos que dentro del proyecto Sentido que marcan la autonomía. El parto es cuando nos desprendemos de mamá, ya no comemos, no estamos en la barriguita, no comemos a través del cordón, ya nos enfrentamos a un universo nuevo que desconocemos. Entonces, según nosotros cómo vamos a nacer, eso va a marcar una información de supervivencia y de adaptación a nuestras próximas autonomías en la vida. Nuestra primera pareja, nuestro primer trabajo, cuando nos casamos, ¿vale? Cuando hacemos grandes cambios, cada vez que cambiamos a un universo nuevo, vamos a recurrir ahí. Entonces tiene una gran importancia pues, si nacemos de parto natural, si es un parto en el que se emplean, por ejemplo, forceps o ventosa, ¿vale? Siempre partimos de que el parto lo pone en marcha el bebé. El bebé lleva 9 meses, para nuestro consciente son 9 meses, lleva 9 meses en la barriga y él sabe cuándo está preparado para salir. Entonces pone en marcha el parto, genera la oxitocina y dice de salir. ¿Y qué ocurre al salir? Se puede quedar atrascado, puede ocurrir algún acontecimiento. Entonces, en el caso en el que se emplean forceps o ventosa, hay una ayuda externa. El matrón, el ginecólogo, el que esté en ese momento trabajando el parto, y en esos cambios van a tener la tendencia, porque siempre hablamos de tendencias, la tendencia de que cuando yo emprendo algo, una persona que nace por forceps, fue en mi caso, lo tiene todo preparado, lo tiene todo listo, pero a la hora de realizarse o concluir el cambio va a necesitar una ayuda externa, o bien de un amigo, que le echen una mano, que le digan aquí. ¿Vale? Entonces eso es lo que se trabajaría pues siempre partimos del síntoma, cuando la persona, en este caso, a la hora de hacer cambio, ya no hablamos de miedo, sino a la hora de hacer cambio necesita siempre el bastoncito, una ayudita. Muy bien, para ir terminando ya, Mavi, yo te preguntaba hace un ratito qué tenía que ver el proyecto Sentido, el miedo con la cábala. Y ahora te preguntaría, ¿qué relación tiene la cábala con el proyecto Sentido? Mucho, porque en la cábala, en la estructura energética, la primera parte lo que siempre nos va a ver es cómo yo nazco y con qué familia vengo para yo poder evolucionar, ¿no? Si yo vengo a trabajar la armonía, pues voy a nacer en una familia donde hay conflictos, ¿vale? Donde se grita, donde incluso se puede llegar al maltrato. Si yo vengo con una estructura 7, que vengo a poner conciencia al mundo, ¿vale? El problema va a estar ya en el vientre de mi madre, ¿vale? Los conflictos se van a dar cuando yo todavía estoy dentro de mi madre, o discusiones, o el padre no quiere ser papá y la mamá tiene que vivir ese embarazo sola, o hay discusiones durante el embarazo, o simplemente el niño no es esperado o deseado,
¿vale? Si alguien viene, por ejemplo, un estructurador, va a venir a trabajar el amor incondicional, con lo cual en el momento que nace siente un rechazo, es decir, yo me abro al amor y en mi casa me rechazan, ¿vale? Me sienten como un intruso y no me llega el amor de papá ni de mamá. Entonces la Cábala ahí nos da mucha luz también y es muy compatible con todo lo que se trabaja, porque vemos realmente el origen y luego pues se hacen trabajos como el que hemos visto ahora, ¿no? De ir a la raíz, el por qué, trabajar hacer a la persona consciente, sobre todo por qué elige a su papá y a su mamá y cómo evolucionar desde ahí. Terminamos entonces, les agradezco profundamente, profesor Sergio Valverde, Elena Sánchez, por su importantísima colaboración a nuestro programa y por supuesto a Maravillas, que está muy pero muy seguido en nuestro programa y que es muy seguida también en todas partes del mundo. Entonces a ustedes tengo que decirles, padezcan agorafobia, claustrofobia, fobia social, cualquier tipo de miedo, no duden en recurrir a estos grandes profesionales que estoy absolutamente seguro que harán, como el propio nombre de quien tengo a mi lado lo dice, harán maravillas para sanarlos entonces de estos flagelos que hoy día y siempre han hecho que el mundo sea lo que es por no tratar de curarse de estos males que estos grandes profesores les pueden curar. Hasta la semana que viene.